El presidente argentino Alberto Fernández está prácticamente culminando una muy cansadora seguramente gira que comenzó en Rusia, que siguió en China, que está terminando en Barbados. Pero bueno, vamos a sumar a Claudio Fantini porque lo que importan son las dos primeras visitas y los dos primeros encuentros. Claudio, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel, un gusto saludarte. ¿Hay alguna noticia que ya se pueda decir hoy que el presidente ha traído o va a traer a la Argentina que valga la pena destacarse ya mismo? Algo que se viene sonando, digamos, dentro de la comitiva y que parece ser muy positivo es que Argentina se incorporaría de lleno a la llamada Ruta de la Seda, ¿no? Y yo creo que si eso es efectivamente así, la noticia es muy buena. También está sonando, ya se confirmará o no, en principio se confirmaría un crédito muy importante, o mejor dicho, no crédito, sino inversiones en el orden de los 20.000 millones de dólares o más, pero como ya hubo en el pasado promesas similares, por caso cuando era presidente Néstor Kirchner, y después esas sumas siderales no terminaron nunca de verse en el país, creo que parece más concreto, que suena más concreto la incorporación de la Argentina a la llamada Ruta de la Seda. Hay que señalar que este concepto remonta a dos grandes momentos históricos de la China antigua, la China de la era precristiana, con la dinastía Han, fue la que impulsó la primera Ruta de la Seda y fue parte de un momento de esplendor económico y también cultural, porque fue la China donde gravitaba el pensamiento de Confucio. La segunda edición de la Ruta de la Seda, que se había interrumpido por guerras, por conflictos, se hace en el siglo VII después de Cristo, en la dinastía Tang, donde hubo también una gran gravitación cultural. En ese caso era a través de la incorporación del budismo o un momento de esplendor del budismo, y en los dos casos la efervescencia cultural y la prosperidad económico-comercial parecían vinculadas, fueron rasgos que se repitieron. Bien, a finales del siglo XX, en lo que yo llamo la era Deng Xiaoping, porque fue él el que cambió profundamente la mirada que había sobre la economía en la China maoísta. Bueno, vuelve a aparecer el concepto de Ruta de la Seda y empieza a materializarse en las primeras décadas del siglo XXI, por cierto, con una vastedad territorial inmensamente superior, casi totalmente global. Es esta versión, la tercera de la Ruta de la Seda. Aquella llegaba desde China hasta Asia Central, hasta el Oriente Medio, incluso hasta el África. Esta es absolutamente global y que uno tiene que juzgarla como un hecho económicamente positivo para los países, por el entusiasmo que los países muestran para ser parte de ella. Muchos países europeos, muchos países latinoamericanos, por cierto, todos los países centroasiáticos, países del Océano Índico, en fin, cuando uno ve el interés de los países por sumarse a lo que se engloba bajo este concepto, el de Ruta de la Seda, bueno, tiene que tomar en cuenta la posibilidad de que se trate de una muy buena noticia. Creo que esa sería la mejor de las que trae Alberto Fernández de esta gira, Miguel. Te saluda Rosario ahora, ¿cómo estás, Claudio? Hola Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, un placer escuchar este análisis como siempre. ¿Y queda en el marco de esta gira que realiza Alberto Fernández algún error? ¿Hubo algo que lo haya hecho pisar en falso que valga la pena destacar o no lo hubo simplemente? Yo creo que sí, que lo hubo, y fue una suerte de derrape, decimos acá en la Argentina, que cometió en los salones del Kremlin. No es como que se hubiera patinado en los salones del Kremlin. Creo que tal vez
obnubilado por las luces, ¿no? E incluso por el poder que irradia la persona de Vladimir Putin. Me parece que dijo dos frases que estuvieron claramente desacertadas y hasta le provocaron un estropicio diplomático a la Argentina, malograron o impactaron negativamente sobre el esfuerzo que habían venido realizando funcionarios suyos como el ministro de Economía Martín Guzmán, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez, incluso el canciller Santiago Cafiero, quienes trabajaron denodadamente para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para un apoyo del gobierno de los Estados Unidos a ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Venía todo bien en el paso de Alberto Fernández por Moscú, pero en un momento en su reunión con Vladimir Putin, a propósito de nada, porque no creo que el presidente ruso se lo haya pedido, dijo dos frases tremendamente desafortunadas. La primera, que estaba como deseoso de poner punto final a una dependencia con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional. Eso de estar tejiendo una relación y prometer que se va a romper con otra relación anterior no suena muy bien, incluso hasta diría, no suena muy digno, ¿no? En el mundo de estos días, la gran posibilidad para países de la envergadura de la Argentina es multirrelacionarse, aprovechar la multipolaridad para no caer en relaciones monogámicas, porque si no se repite lo de las relaciones carnales que proclamó en la era Menem Guido Di Tella con los Estados Unidos, ¿no? Bueno, podríamos estar o pudo sonar a relaciones carnales con Rusia, esa declaración de amor a propósito de nada que le hizo, prometiéndole romper la dependencia con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional, y a renglón seguido dijo algo que también sonó como un estropicio. Ofreció a la Argentina como puerta de ingreso de Rusia a Latinoamérica. Bueno, no es algo que le haga falta a Rusia, porque tiene por lo menos 3 puertas de ingreso a Latinoamérica. Últimamente están bastante acotadas en sus contactos con el resto de la región, pero son 3 puertas: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Brasil, el gobierno de Bolsonaro está ansioso también por tener una relación profunda y estratégica con Rusia. Yo creo que desde que Trump salió del despacho oval, Bolsonaro miró y se fascinó con al jefe del Kremlin, y se fascinó con él y con ese poder que irradia y que aplica de forma tan vertical y tan despótica. Incluso, ¿no? O sea, no le hace falta que Argentina sea la puerta de ingreso, pero le viene como anillo al dedo a Vladimir Putin. Yo creo que no tenía que hacer ninguna sobreactuación a Alberto Fernández, porque el hecho de haber ido en el marco de semejante escalada de tensión, esta pulseada que está manteniendo Putin con las potencias occidentales, con los codos apoyados sobre Ucrania, el hecho de que no haya pospuesto esta visita para un momento de mayor tranquilidad ya era un gesto muy favorable a Vladimir Putin. Hace 2 semanas el presidente ruso advertía a los Estados Unidos que va a instalar tropas, fuerzas militares rusas en Venezuela y en Cuba. O sea, para este momento de Rusia, que visite un presidente argentino y que se eche así a los brazos de un presidente ruso, tiene un valor estratégico muy grande. Normalmente cuando el presidente de un país con poca gravitación internacional, con poco protagonismo internacional, se reúne con un presidente de mucha gravitación y mucho protagonismo internacional, el más beneficiado es el presidente del país más débil. En este caso debió ser Alberto Fernández el más beneficiado. Sin embargo, por la circunstancia tan especial, era al revés. Es Putin el que necesitaba mostrar la visita de un presidente latinoamericano. A Alberto Fernández lo que tenía necesidad era de cuidar el acuerdo que alcanzó con el fondo, logrando el apoyo de los Estados Unidos. No lo hizo, no lo cuidó, porque tuvo ese derrape.
sobreactuó para agradar a Putin y le provocó un estropicio al esfuerzo que vinieron haciendo sus hombres más cercanos. Gracias, Claudio, un gusto como siempre y nos reencontramos en cualquier momento. Abrazo grande.